El muro de Berlín cae. La multitud lo derriba con sus propias manos. Las cámaras graban. El mundo observa. 25 de diciembre de 1991. Mikhail Gorbachev renuncia. La bandera soviética baja del Kremlin por última vez. 15 repúblicas. Una superpotencia. Desaparecida. Pero ¿qué habría pasado si no hubiera caído? ¿Y si las reformas de Gorbachev hubieran tomado un rumbo diferente? ¿Y si el golpe de agosto de 1991 hubiera triunfado? 8 dirigentes de línea dura encerraron a Gorbachev en su dacha en Crimea y declararon el estado de emergencia. Durante 60 horas, controlaron la televisión soviética, los tanques soviéticos y los códigos nucleares soviéticos. Fracasaron porque Boris Yeltsin se subió encima de un tanque y se negó a moverse. En nuestra línea temporal alternativa, Yeltsin es arrestado esa misma mañana. El golpe se sostiene, la Unión Soviética sobrevive y todo cambia. Esto es lo que ese mundo realmente habría parecido. Primero, la economía. En 1991, la economía soviética se contraía un 13% anual. Los estantes estaban vacíos, el rublo no valía nada. Los líderes del golpe lo sabían. Su plan era simple: acabar con la apertura de Gorbachev, restaurar la planificación central y mantener alimentado al ejército. Ese plan había funcionado en 1956, funcionó en 1968, Hungría, Checoslovaquia. Los tanques resuelven el problema hasta que ya no lo hacen. En 1991, el ejército soviético tenía 3,7 millones de soldados activos y 45.000 ojivas nucleares, fuerza suficiente para suprimir cualquier rebelión dentro de las fronteras. Los estados bálticos, Estonia, Letonia, Lituania, ya habían declarado la independencia. Con el golpe en el poder, las tropas soviéticas entran en 48 horas. Lituania resiste. Barricadas en las calles, civiles bloqueando tanques con sus cuerpos. El ejército soviético ya había hecho esto antes. Enero de 1991, apenas 8 meses antes, las tropas soviéticas mataron a 14 civiles en Vilna, intentando tomar la torre de televisión. En nuestra línea temporal alternativa, la represión es total. Los bálticos son reabsorbidos. El movimiento independentista colapsa. Ahora la pregunta se mueve hacia el oeste. ¿Cómo responde Europa? En 1991, la OTAN tenía 16 Estados miembros. Estados Unidos acababa de ganar la Guerra del Golfo. La confianza militar americana estaba en su punto más alto. Pero nadie en Washington estaba listo para ir a la guerra por Estonia. Sanciones, protestas diplomáticas, declaraciones contundentes. Occidente condena la represión y no hace nada más. El liderazgo soviético interpreta esto correctamente. Occidente no va a pelear. La ventana de contención está abierta. Ucrania es el gran premio. 52 millones de personas, el granero de la Unión Soviética, capacidad industrial significativa. Y en 1991, Ucrania tenía el tercer arsenal nuclear más grande del mundo. La independencia ucraniana había sido declarada el 24 de agosto de 1991, un día después de que comenzara el golpe. En nuestra línea temporal alternativa, esa declaración nunca es reconocida. Las fuerzas soviéticas rodean Kiev en una semana. El gobierno en Kiev enfrenta una elección: resistencia armada con armas que apenas sabe manejar o negociación. Negocian. Ucrania permanece dentro de la Unión Soviética. Sus armas nucleares quedan bajo el control de Moscú. Esa sola decisión cambia los siguientes 30 años. Porque lo que los líderes del golpe realmente querían era una Unión Soviética modernizada, no el estado del terror de Stalin, algo más cercano a China después de Deng Xiaoping, control estatal sobre la política, reformas de mercado limitadas en la economía, inversión extranjera permitida en ciertos sectores, disidencia suprimida, pero no liquidada sistemáticamente. Este modelo existía, todavía existe, se llama China. Y China, en 1991, acababa de sobrevivir su propia crisis. La plaza de Tiananmen, junio de 1989. Los tanques rodaron. El partido sobrevivió.
Los dirigentes soviéticos de línea dura observaron eso y tomaron nota. La cuestión económica es más difícil. La economía soviética necesitaba divisas extranjeras. El petróleo era la respuesta. En 1991, la producción de petróleo soviética había caído a 10,4 millones de barriles diarios, por debajo de su pico de 1987. La infraestructura estaba envejecida. Se necesitaba tecnología occidental. En nuestra línea temporal alternativa, el gobierno del golpe hace un trato. Las empresas petroleras occidentales obtienen acceso a los campos siberianos. A cambio, el Estado soviético obtiene divisas duras y tecnología. ExxonMobil, Shell y BP habían estado negociando con Moscú desde finales de los años 80. Los contratos casi estaban listos. Con el golpe en el poder, esos contratos se firman bajo términos soviéticos más estrictos. Las empresas aceptan porque las reservas son demasiado grandes para ignorar. Para 1995, las reservas de divisas soviéticas se estabilizan. El rublo no colapsa. Los estantes no se vacían como en nuestra línea temporal. La Unión Soviética en esta línea temporal encuentra la manera de sobrevivir económicamente, a un enorme costo para la libertad de su pueblo. Mientras tanto, la carrera armamentista continúa. Estados Unidos bajo George H. W. Bush había esperado el colapso soviético. No llega. El presupuesto del Pentágono para 1992 ya había comenzado a recortar el gasto en defensa. Esos recortes se detienen de inmediato. La OTAN se expande de todas formas. Polonia, Hungría, República Checa se unen en 1999, igual que en nuestra línea temporal. El gobierno soviético protesta en voz alta, pero no puede detenerlo militarmente. Esto crea una confrontación congelada. Ningún bando quiere guerra. Ambos mantienen ejércitos masivos apuntándose mutuamente a través de Europa Central. Alemania se reunifica en 1990 de todas formas, pero su frontera oriental ahora toca un bloque soviético sobreviviente. Los años 2000 traen una nueva pregunta. ¿Quién lidera la Unión Soviética después de que muere la generación del golpe? Los líderes del golpe eran hombres viejos en 1991. Yanayev tenía 53 años. Yasov tenía 73. Para 2005, la mayoría ya no está. Una segunda generación toma el poder, más joven, más tecnocrática. Han crecido observando el milagro económico chino y quieren lo mismo. En nuestro mundo, esta generación produjo a Vladimir Putin en Rusia. En esta línea temporal alternativa, una figura similar asciende dentro del sistema soviético, pero con todos los recursos de una superpotencia preservada detrás de él. Más peligroso, más estable, y con armas nucleares que nadie tuvo que renegociar jamás. En nuestra línea temporal, cuando la Unión Soviética colapsó, 15 nuevos estados nucleares teóricamente existieron de la noche a la mañana. El Memorando de Budapest de 1994 convenció a Ucrania, Bielorrusia y Kazajistán de ceder sus armas. En nuestra línea temporal alternativa, ese problema nunca existe. Todas las armas nucleares soviéticas permanecen bajo un mando único. 45.000 ojivas, unificadas. Una Unión Soviética sobreviviente con una economía en modernización y un mando nuclear unificado es un competidor par de Estados Unidos de una manera que la Rusia post-1991 nunca fue verdaderamente. El momento unipolar, esa breve ventana entre 1991 y aproximadamente 2008, cuando América era la potencia global incuestionable, nunca ocurre. Sin momento unipolar significa sin guerra de Irak en 2003. La Unión Soviética habría vetado en el Consejo de Seguridad, y el veto de una superpotencia sobreviviente realmente significa algo. Sin guerra de Irak significa sin ISIS. La cadena de consecuencias de ese único veto alcanza 2 décadas. Afganistán también es diferente. En nuestra línea temporal, las tropas soviéticas abandonaron Afganistán en febrero de 1989. En esta línea temporal alternativa, los dirigentes del golpe se niegan a aceptar esa derrota. Refuerzan. La guerra continúa hasta mediados de los años 90. Ya habían muerto 15.000 soldados soviéticos en la primera fase. La segunda fase añade más.
Los talibanes nunca consolidan el poder en Afganistán. Sin talibanes no hay refugio seguro para Al-Qaeda. La pregunta de qué significa eso para el 11 de septiembre de 2001 no tiene respuesta segura. El desarrollo de Internet es más lento en el bloque oriental. El proyecto soviético OGAS, una red informática nacional propuesta en los años 60 por Víktor Glushkov, se revive en los años 80 durante el impulso modernizador de Gorbachov. En nuestra línea temporal alternativa, el gobierno del golpe hereda esta intranet parcialmente construida. No es Internet, es una red nacional cerrada, controlada, monitoreada, disponible solo para instituciones aprobadas. El libre flujo de información que derribó barreras en Occidente no ocurre dentro de las fronteras soviéticas. La carrera espacial se reanuda. Un programa espacial soviético sobreviviente con financiación militar continua aterriza en Marte antes que los americanos. El programa soviético en 1989 tenía planes serios para misiones a Marte. Los fallos del cohete N-1 habían sido en su mayoría resueltos para 1989. Con la supervivencia política en juego, el gobierno del golpe financia el programa espacial intensamente. Los cosmonautas soviéticos alcanzan la órbita de Marte para 2010. El valor propagandístico es enorme, pero dentro de la Unión Soviética el costo es aplastante. La economía crece, pero la libertad se encoge. El KGB ha sido reestructurado bajo el gobierno del golpe en algo más duro y más moderno. Vigilancia masiva, monitoreo de la intranet cerrada, restricciones de viaje endurecidas. Los disidentes que habían comenzado a hablar libremente bajo Gorbachov son silenciados nuevamente. Algunos son encarcelados, algunos desaparecen. La breve primavera de finales de los años 80 terminó. Para los países en el margen, la vida es extraña. Polonia celebra elecciones en 1993, 5 años tarde. Hungría se liberaliza más lentamente. La República Checa permanece más autoritaria por más tiempo. Estos países están en una zona gris. Tienen membresía en el Pacto de Varsovia, tropas soviéticas en su suelo, pero también vínculos económicos occidentales. No son libres, pero no son tan no libres como en 1975. Finlandia, Austria, Suecia permanecen neutrales como siempre. Yugoslavia todavía existe en esta línea temporal porque la presión económica que impulsó su colapso es menos severa. Milosevic todavía asciende, pero sin el mismo caos a su alrededor, las guerras son diferentes, más pequeñas. Para 2024, ¿cómo se ve este mundo? La Unión Soviética tiene una población de 290 millones. Su economía es aproximadamente del tamaño de la Alemania actual. Grande, significativa, pero ni remotamente cerca de Estados Unidos. China ha seguido ascendiendo. La relación soviética con China en esta línea temporal es complicada. Ambos son estados comunistas, pero nunca se reconciliaron completamente después de la escisión sino-soviética de los años 60. Son rivales tanto como socios. El Medio Oriente es irreconocible para nosotros. Sin guerra de Irak no hay reordenamiento regional. Saddam Hussein muere de causas naturales en el poder en 2006. Sus hijos pelean por la sucesión. Irak se fragmenta. La familia Assad de Siria todavía gobierna. Gaddafi de Libia no es derrocado. La primavera árabe de 2011 sigue ocurriendo, pero sin el cambio de régimen liderado por América, los resultados son más caóticos. Ahora, para el balance honesto. ¿Sería este mundo mejor o peor que el nuestro? Para las personas dentro de la Unión Soviética, casi con certeza peor. La libertad que llegó con 1991, la capacidad de viajar, de hablar, de construir un negocio, de practicar la religión, no existe en esta línea temporal. Para la estabilidad global, la respuesta es genuinamente incierta. Un mundo bipolar tiene su propia lógica. Ningún bando puede permitirse ser imprudente. La crisis de los misiles de Cuba casi terminó con la civilización humana en 1962, pero también produjo la línea directa, los tratados de control de armas y un respeto a regañadientes por las líneas rojas. Para Estados Unidos, una Unión Soviética sobreviviente habría prevenido algunos errores. La arrogancia del momento unipolar condujo a Irak, a Libia, a una sobreextensión que todavía se está evaluando.
pero también habría prevenido algunos logros. La expansión de la democracia por Europa del Este, la reunificación de familias separadas durante décadas. La Unión Soviética colapsó porque era insostenible, no solo económicamente, sino moralmente. Requería demasiada violencia para mantenerse. El golpe de agosto de 1991 fracasó en nuestro mundo por una razón simple. Demasiadas personas se negaron a tener miedo. Si un gobierno golpista más brutal podría haber sostenido el miedo el tiempo suficiente para modernizar la economía, si podría haber sobrevivido a sus propias contradicciones internas, si el pueblo de la Unión Soviética eventualmente habría encontrado su camino a la libertad por medios diferentes, estas preguntas no tienen respuesta segura. La historia no es inevitable, pero tampoco es aleatoria. Sigue la forma de la naturaleza humana, y los seres humanos, eventualmente, tienden hacia la libertad. ¿Qué piensas tú? ¿Habrías querido vivir en este mundo alternativo? Cuéntame en los comentarios. Y si eres nuevo aquí, este canal explora los puntos de inflexión que hicieron nuestro mundo y los mundos que podrían haber sido. Suscríbete para no perderte lo que viene después.